Gracias, Katy. Gracias a todos ustedes por su presencia, por su cercanía, por su proximidad. Realmente es una gran alegría sentirme parte de esta gran familia, del Verbo Divino, de esta familia de amigos, de amigas de toda América Latina, que vamos caminando juntos este año, precisamente acompañados por el Evangelio de Mateos. Y hoy lo vamos a estudiar de una forma muy especial, en este Día del Padre que están celebrando tanto en Colombia, en Ecuador, en muchos países de América Latina están celebrando el Día del Padre. Entonces, es una intención que tenemos muy presente en nuestro caminar. Y hoy especialmente el Evangelio nos invita precisamente a retomar esa experiencia fundamental del apostolado y del discipulado. Entonces yo preparé una presentación que después el padre Lauren les hará llegar a todos ustedes, a quien esté interesado. Es una presentación bien corta y a partir de ahí yo quiero que empecemos nuestra reflexión. Entonces, ¿quién va a hacer la presentación o yo puedo colocarla, como ustedes quieran? Si deseas tú mismo, Carlos Mario, si necesitas ayuda, tú nos avisas que inmediatamente aquí estamos. Perfecto, entonces yo la coloco aquí Perfecto, ¿sí? Bueno, Solo a ¿me modo avisan? de presentación, perdón, Carlos Mario, ¿le puedes poner para que se agrande un poquito? ¿Está ya en grande? ¿Ya la coloco? ¿No está presentando grande para ustedes? No. No, entonces creo que es mejor que ustedes la presenten por ahí, porque mi computador tiene unos ciertos caprichos que a veces no deja hacer algunas cosas, ¿cierto? Ok, padre Lauren, ¿tiene la presentación o si me la envía yo inmediatamente la pongo? Ahí está, padre Lauren, está, pero en... Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien. Eso, muy bien. Esa es nuestra presentación. Entonces, precisamente, bueno, entonces continuamos hablando del Evangelio de Mateos y hoy vamos a trabajar los capítulos 9, versículo 36, hasta capítulo 10, versículo 8. Apóstoles del reino, un reino de justicia, un reino de fraternidad y especialmente la experiencia de los 12. Entonces hoy son esos tres aspectos que queremos compartir. Y bueno, podemos pasar. Yo quería entonces comenzar por justificando, porque amplía un poquito la perspectiva. Entonces, puedes pasar, Padre Lauren. Entonces, esta es una parte que ustedes ya conocen, ya la hablamos en un encuentro anterior, que es el esquema general del Evangelio de Mateos, donde nosotros podemos identificar los 5 libritos. Este texto que nosotros estamos tomando forma parte precisamente del segundo librito, ¿cierto? Del segundo librito, vuelve a la anterior, Padre Lauren, eso. Entonces, en la anterior, eso. Entonces, miren, el texto, el siguiente, eso. Entonces, mire, el texto que nosotros vamos hablando está entre el librito 3 y el libro 4, ¿cierto? Que habla precisamente de esa propuesta. Entonces, yo quería... listo, el próximo. Entonces, miren, ese discurso forma parte del segundo librito del Evangelio de Mateos, que trata precisamente de la elección de los 12. Interesante que esa segunda parte es la justicia que libera, y comienza precisamente con 10 señales de reino. Bueno, entonces, a partir de aquí, muy bien. Entonces, aunque la propuesta de este encuentro es trabajar el texto de Mateos 9, 36 hasta 10, 8, yo quisiera ampliar un poco, tomando desde Mateos 9, 35 y yendo hasta Mateos 10, 42 de una forma bien rápida, de una forma bien simple. ¿Por qué? Si ustedes están con su Biblia en la mano, ustedes me pueden acompañar. Las razones son muy sencillas. En Mateos 9, 33b, 4, contiene el comentario final de los 10 relatos de curaciones que habíamos comenzado en el capítulo 8, 1. Y termina precisamente con ese comentario. La multitud comentaba asombrada. Nunca se vio tal cosa en Israel. Pero los fariseos decían, él expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Ese comentario cierra precisamente esa parte anterior.
Entonces, el capítulo 9, versículo 35, es el comienzo de otra unidad, de una pequeña unidad que nosotros llamamos que es una unidad que es como, que funciona como un resumen del anterior, al mismo tiempo abre para la unidad que viene. Entonces, podríamos decir que es como un texto puente, que tiene una parte que vincula con el texto anterior y otra que vincula con el texto que viene a continuación. Y siguiendo el texto, vamos a verlo solo hasta Mateo 10, capítulo 10, versículo 42, porque ya en Mateo 11, 1, concluye las instrucciones de Jesús a sus discípulos y termina diciendo, ustedes pueden ver en su Biblia, que termina diciendo, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar por aquellas ciudades, ¿cierto? Entonces, cierra. Entonces, ustedes ven que cierra el asunto. Y ya ustedes pueden ver en Mateos 11, 2, inicia con otra cosa. En la prisión, Juan, escuchando hablar de la actividad de Jesús, le envió a sus discípulos para preguntar, ¿cierto? Entonces, es otro asunto. Entonces, podemos percibir entonces que de 9:35 hasta 10:42 es una unidad conjunta y como tal yo quería verla, aunque no de forma desmenuzada, no pormenorizada, sino de una forma mucho más rápida. Perfecto. ¿Podemos seguir? Perfecto. Entonces, miren, todo este conjunto puede ser organizado más o menos así. Entonces, miren la primera parte, capítulo 9, versículo 35 al 38. Es una introducción para el tema que viene. Precisamente en nuestra Biblia muchas veces aparece ya Jesús elige los 12, elección y división de los 12 discípulos. Entonces, es una introducción. El capítulo 10, versículos 1 al 4, ahí tenemos precisamente la elección de los 12. Y a partir del versículo 5 hasta el 42, las instrucciones a los 12 discípulos. ¿Está? Terminando precisamente en 11:1, diciendo que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, partió de aquel lugar. ¿Sí? Ahora, entonces, veamos cada una de estas partes de una forma rápida. ¿Sí? Recordando que ahora es el momento que Jesús quiere hacer realidad esa elección de los 12 para que sean sal y luz del mundo. Muy bien, podemos pasar. Entonces, ¿alguien quisiera leer el texto, por favor? ¿Alguien puede leer el texto de Mateo 9, 35, 38? Y yo le llamo la atención para algunos detalles, más alguien lo lee de forma rápida. ¿Pueden alzar la manito, por favor? Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñaba en las sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y sanaba todas las enfermedades y dolencias. Viendo el gentío, se compadeció porque estaban cansados y decaídos como ovejas sin pastor. Dijo entonces a sus discípulos: la cosecha es grande y son pocos los obreros. Por eso rueguen al dueño de la cosecha que mande obreros para hacer su cosecha. Perfecto, muy bien, muy bien. Miren ese texto, cómo es de lindo. Miren cómo ese texto es realmente una, digamos así, una verdadera obra de arte, una obra literaria. Miren cómo comienza. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas y enseñaba en sus sinagogas. Ahí interesante que nosotros pensamos, ¿en las sinagogas de quién? En las sinagogas de aquellos que en el versículo anterior lo estaban criticando. ¿Se acuerdan de que los fariseos decían que Jesús hacía esas cosas porque estaba poseído por un espíritu maligno? Porque es hijo del demonio, es con el poder de los demonios que él expulsa a los demonios, ¿cierto? Entonces, aquí el primer texto nos quiere colocar que Jesús se está yendo de ciudad, en las ciudades y en las aldeas, en las sinagogas de sus adversarios, de los fariseos. Entonces, Mateo ya nos quiere colocar que su comunidad, una comunidad que vive una situación de conflicto, una situación de confrontación con fariseos y escribas. Ahora, ¿qué hacía Jesús?
hacía lo que fue la esencia de su vida. Proclamaba la buena noticia del reino. ¿Y cómo lo hacía? Curaba todo tipo de enfermedades y dolencias. Ahí, precisamente, en el versículo 36, tenemos dos actitudes de Jesús que son simplemente maravillosas. Viendo la multitud. Miren qué interesante. Todo comienza con el ver. Todo en el Evangelio comienza con ofte, viendo. Jesús viendo la multitud. Cuando Jesús ve la multitud, Jesús no se queda quieto. Jesús se deja afectar por lo que está viviendo la gente. Se deja afectar por la situación que vive la población. Por eso el texto nos dice que tuvo compasión. Ese verbo es fenomenal. Disculpen el término, es un término fenomenal. El Evangelio de Mateo utiliza un verbo muy bonito en griego, que es el verbo splenixomai. Es un verbo que significa que delante del dolor, delante del sufrimiento, tú sientes que tus entrañas se revelan, se remueven. Entonces, lo que nos está diciendo es que Jesús tiene unas entrañas de misericordia que delante del dolor, delante del sufrimiento, no se queda quieto. Él no pasa de largo. Este mismo verbo, splenixomai, es el mismo verbo que el Evangelio de Lucas utiliza cuando nos habla de la experiencia del samaritano. Nos dice que cuando el samaritano bajaba por el camino de Jerusalén para Jericó, un sacerdote pasó de largo. Un levita pasó de largo. El samaritano tuvo la actitud de Jesús. Vio al herido. ¿Y qué acontece cuando ve al herido? Tuvo compasión. El mismo verbo que utiliza Lucas allá, el mismo verbo que utiliza Mateo en este texto. Es splenixomai. Entonces, muy importante, porque toda la acción de Dios comienza por la misericordia. Ese verbo significa tener misericordia, tener compasión, tener entrañas de misericordia. Y es muy importante porque es precisamente la experiencia de Jesús, la experiencia fundante de Jesús tiene que ver con eso. Jesús proclamaba la buena noticia del reino, curando a los enfermos de sus enfermedades y de sus dolencias, porque él tenía compasión. O sea, la esencia de la misión es la compasión. La razón de ser de la misión es la compasión. Por eso, él inmediatamente nos presenta esa oración tan bonita. La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Quiere decir, en el mundo, nosotros encontramos en medio de nuestros pueblos mucho dolor, mucho sufrimiento, situaciones muy difíciles. Frente a estas situaciones, delante de estas situaciones, Dios nos exige, Dios nos pidan que delante de esa situación tengamos trabajadores que sean misericordiosos. Y ahí entonces viene precisamente esa actitud de Jesús. ¿Qué hace Jesús para responder a esa falta de trabajadores para la mies, para esa falta de trabajadores para la cosecha? La cosecha es la falta de compasión, es la falta de misericordia. ¿Qué hace Jesús? Ahí es el texto que vamos a ver a continuación. Entonces llamo la atención para esos tres aspectos claves de Mateos. Primero, Jesús enseñaba y proclamaba el evangelio del reino de una manera bien concreta, con signos concretos, curando, llevando salud, llevando curación y con una actitud fundamental, teniendo compasión. Ahora, ¿qué hace Jesús? Vamos a verlo en el texto siguiente. Por favor, vamos avanzando un poco. El texto que viene a continuación es precisamente un texto muy conocido que es la elección de los 12. Entonces, mire, ¿para qué Jesús escoge discípulos y apóstoles? Jesús escoge discípulos y apóstoles para anunciar el reino de Dios. Quiere decir, para que sean testimonios de misericordia, para que ellos sean agentes que ejecutan, que hacen realidad la misericordia en medio del pueblo.
Miren el texto. ¿Alguien quiere leer, por favor? Mateos 10, 1, 4. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; luego Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Perfecto, muy bien, Katia, muchas gracias. Entonces, miren, vamos a pasar ahora un poco rápido, más yo quiero ya dejarles una duda y una pregunta para que ustedes comiencen a meditarla. Miren aquí cómo comienza el capítulo 10, versículo 1. Y llamando sus 12 discípulos, ¿cierto? Te dice, y llamando sus 12 discípulos, discípulos, o término que utiliza es matetás, son discípulos, les dio autoridad sobre espíritus impuros para curar. Y ahí nosotros tenemos precisamente, entonces, estos son los nombres de los apóstolos, ¿cierto? Ahora, mire qué interesante. Primero utilizó el término discípulos, después utilizó el término apóstoles. Discípulos, matetás; apóstoles, apostolón. Y ya le dejo una preguntita. ¿Será que discípulos y apóstoles son la misma cosa? ¿Será que los discípulos somos más importantes que los apóstoles o los apóstoles son más importantes que los discípulos? ¿Sí? Y en la lista, entonces, es una pregunta para que ustedes la vayan pensando, vamos meditándola y vamos conversando al respecto. Si alguien ya tiene alguna respuesta, se la aseguro un momentico y después la compartimos, ¿sí? Bueno, y ahí viene el nombre de los discípulos, ¿cierto? De los 12 apóstoles. Entonces tiene primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateos, el cobrador de impuestos; Santiago, el de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas el Iscariote, quien también lo traicionó. Esta manera de presentar los nombres es muy particular, ¿cierto? Ustedes, pues después, si ustedes quieren profundizar un poquito más el tema, pueden ver cómo Lucas nos presenta la lista de los 12 discípulos y cómo también Marcos la presenta. Y ustedes van a descubrir algunas diferencias. Esas diferencias son bien interesantes, pues, porque nos ayudan a comprender, digamos, la teología de cada uno de estos evangelistas. O en otras palabras, esta manera de narrar, de presentarnos los 12 discípulos, los 12 apóstoles, nos presenta también la visión de iglesia que Lucas tiene, que Mateos tiene y que Marcos tiene. Y cada uno de ellos tiene una visión un poco diferente. Interesante que en Mateos es el único evangelio que coloca esta palabra: primero Simón. ¿Sí? Y después llamó la atención a por qué Mateo coloca primero Simón. Bueno, muy bien, perfecto. Vamos enfrente, Padre Laure. Entonces, esta unidad comienza y termina, con un mismo campo semántico: apóstoles. En el versículo 2 habló de apóstoles. Y en el versículo 5 dice que fueron enviados. O sea, tanto el verbo apóstol como el sustantivo apóstoles, apostolar, disculpa, el verbo, y apóstol provienen de la misma raíz, que es el verbo enviar. Entonces, apóstol es aquel que es enviado. Apóstolo significa aquel que fue enviado. Enviar, apostelo es el verbo, enviar, mandar, y apostolón, enviados, aquellos que fueron mandados para cumplir una misión. Podemos comparar con los otros 2 evangelistas, Marcos y Lucas. Entonces, miren qué interesante. Cuando hacemos la comparación así bien rápida, podemos ver
que solo Mateos coloca primero Simón. Marcos coloca Boanerges para Santiago y Juan, o sea, hijos del trueno, ¿sí? Lucas identifica a Simón como llamado Celotes, en cuanto aquí en este evangelio de Mateo se le aparece como el cananeo, Simón el cananeo, en Lucas aparece como Simón Celotes. Interesante cada una de las visiones que tenemos, ¿sí? Ahora, todos los evangelios nos presentan los apóstoles en vinas, de dos en dos. ¿Por qué? Porque es una manera pedagógica, digamos una propuesta didáctica para que las personas recuerden los nombres. Pedro, Andrés, Juan y Santiago. Y ahí va presentando de dos en dos. Pedro, Andrés, Tiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, Tiago y Simón, Judas, el traidor. O sea, presenta cada uno de dos en dos para ayudar a que las personas recuerden. Es una manera, digamos, mnemotécnica de ayudar a las personas a que recuerden el nombre de los 12 discípulos, ¿cierto? Entonces eso ya nos da una idea de que quien escribe este texto no está escribiendo una catequesis sobre lo que él llama, lo que él considera los sustentos, las columnas de la iglesia, ¿cierto? De la comunidad. La comunidad está constituida sobre los apóstoles. Somos una iglesia apostólica. Después voy a decir por qué somos una iglesia apostólica. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, por eso lo presenta de dos en dos. Vamos enfrente. Ahora, miren algunos aspectos interesantes. Cuando comenzamos a ver del capítulo 10 hasta el 40, versículo 5 hasta el 42, vamos a encontrar muchas cosas. Más ahora solo quiero pasar de forma muy rápida sobre esas instrucciones a los 12. Primero, a estos 12 los envió a Pestelén, el mismo verbo, con estas instrucciones. Miren qué instrucciones que son el evangelio de hoy. No vayan a países de paganos, no entren en ciudades de samaritanos. Vayan a las ovejas desgarradas de la casa de Israel. Proclamen a todos la buena noticia. Curen, resuciten, purifiquen, expulsen. Ustedes lo recibieron de gracia, denlo también gratuitamente. Que así termina el evangelio de hoy. Ustedes recuerdan en la celebración eucarística de hoy, terminaba precisamente con esa afirmación, diciendo: expulsar demonios, gratis lo recibisteis, dadlo gratis, ¿sí? No lleven oro, plata, cobre, alforja, 2 túnicas, sandalias, bastón. Cuando entren en una casa, en una ciudad, anuncien a esa casa la paz. Sean prudentes porque ustedes van a encontrar muchos conflictos. Y después dice también, el discípulo no es superior a su maestro. Después tenemos un texto muy interesante que nos dice que no piense que yo traigo paz a la tierra, sino traigo conflicto. Quiere expresar un poquito lo que ya colocaba en el final del capítulo 9, cuando decía que Jesús proclamaba en medio de sus sinagogas, o sea, están en medio de conflicto. Por eso dice, no piense que traigo paz, no, yo traigo una situación de conflicto. Y termina con esa gran afirmación: quien toma su cruz, quien no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Quien quiere salvar su vida, la pierde, mas quien la pierde por el evangelio, la gana. Entonces, es un texto muy bonito, más que ustedes van a trabajar en otro momento, esa instrucción a los 12. Por eso yo paso muy rápidamente sobre ello, ¿sí? Quiero centrarme un poco más en la cuestión de los 12, para que juntos profundicemos ese mensaje. Muy bien, podemos pasar. Entonces, la unidad comienza con una constatación. El pueblo está sin líderes, sin liderazgo, ni dirección. Es lo que tenemos en el versículo 36. Ellos están vulnerables, vejados y abatidos. Y el griego utiliza ese verbo, que es un verbo bien fuerte para decir que la persona está en una situación de total abandono. Skolo, ¿sí? Y el verso 38 podemos entenderlo como una oración. Jesús nos invita a que juntos recemos
para que pidamos al dueño de la, al dueño de la mies para que envíe más operarios a su mies, ¿cierto? Ahora, mire qué interesante. El énfasis de Mateos está colocado en la comunidad, específicamente en su comunidad, debilitando su enfoque más allá de las fronteras. ¿De dónde salimos? ¿De dónde sale esta idea? Esta idea sale precisamente de aquí, del verso 5. No se dirijan a los países paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Antes, diríjanse a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. O sea, la idea fundamental del apostolado de Mateos está direccionado para atender a las ovejas descarriadas de Israel. O sea, Mateo no piensa, como nosotros a veces solemos pensar, en una misión agente, es una misión para todo el mundo. No. Su misión es muy específica. Su misión está direccionada para las ovejas perdidas de Israel. Eso tiene mucho a ver con lo que yo les explicaba en un encuentro anterior, que el Evangelio de Mateo es un evangelio escrito por una persona de tradición judía para judíos. Entonces, lógico, como judío escribe para judíos y dice entonces que el mensaje del Evangelio tiene como destinatarios fundamentales los judíos, la comunidad judaica. Y por eso coloca, diríjanse a las ovejas perdidas de Israel, no a los samaritanos ni a los paganos, ¿sí? De cierta manera, esta eclesiología de Mateos es una eclesiología un poco, digamos así, inclusivista, muy propia para la comunidad, pero muy exclusiva, muy propia para la comunidad, pero no abre las puertas para que ese mensaje sea anunciado a otros pueblos. Inclusive ahí nosotros podemos percibir como en el Evangelio de Mateos hay una cierta tendencia a no relacionarse con los otros pueblos. Inclusive, por ejemplo, en uno de los milagros que nosotros vimos en la sesión anterior, cuando veíamos que Jesús curó al hijo de un centurión. Interesante que Jesús lo cura, pero no lo invita a que sea su seguidor. No lo convida a que sea su discípulo, diferente a otros evangelistas. Inclusive aquí, por ejemplo, en el Evangelio de Mateos, nos vamos a encontrar también aquel texto famoso de la mujer sirofenicia, que nos dice que la mujer sirofenicia se acerca a Jesús, reconociéndolo como Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero Jesús le dice de una forma hasta un poco grosera, no está bien quitar el pan de la mesa, sacar el pan de la mesa, el pan de los hijos que está en la mesa y lanzarlo a los perritos. Y la mujer le responde, sí, tú tienes razón, pero no te olvides que los perritos también comen de las migajas que caen de la mesa. En la eclesiología de Mateo, los destinatarios del Evangelio son los judíos. Para los otros pueblos quedan migajas. Solo las migajas caen para los otros pueblos. Es una visión un poco dura para nosotros hoy en día cuando hablamos de una misión agentes, pero de cierta manera responde al contexto que Mateo estaba viviendo. Recuerden, estamos al final del año del primer siglo, más o menos entre los años 80, 90, y una situación de mucho conflicto entre las primeras comunidades cristianas y algunos grupos, especialmente fariseos, que son continuadores de las tradiciones del templo. El conflicto entre la comunidad de Mateos y los fariseos se da precisamente, digamos así, en términos de quién se apodera, digamos así, quién asume, quién atrae para dentro de sus comunidades a esas ovejas perdidas de Israel. Tanto los fariseos como la iglesia de Mateos querían atraer a esas ovejas perdidas para que entraran a formar parte de su comunidad. Por eso en este evangelio vemos un poquito ese conflicto y esa situación un poco que para nosotros hoy es un poco incómoda, de decir que Mateos es extremadamente exclusivista. Jesús va a anunciar su evangelio a las ovejas perdidas de Israel, ¿sí?
Segundo elemento que llama la atención sobre este texto. Miren qué interesante. No hay ninguna contradicción fundamental entre las palabras discípulo y apóstol. Discípulo, el término discípulo, matetas, significa aquella persona, identifica aquella persona que está a los pies de un maestro aprendiendo. Cuando tú tienes un aprendiz al lado tuyo, tú eres maestro y la otra persona es matetas, es un discípulo. Si le estás enseñando, por ejemplo, a trabajar como carpintero, a trabajar como pintor, a trabajar en lo que sea, tú eres maestro y él es un discípulo, él es un matetas. Y el discípulo siempre está en relación a un maestro. Entonces, en ese sentido, todos y todas somos discípulos y discípulas de Jesús, porque todos y todas somos convidados a estar a los pies del maestro, a los pies de Jesús, para aprender, para crecer, para madurar. Es interesante recordar la imagen de María, de Marta y María, especialmente María sentada a los pies de Jesús. Es una auténtica matetas, una auténtica discípula. Discípula es la persona que sienta a los pies del maestro para escuchar sus palabras, para aprender de él. Eso es lo que significa el término discípulo y ese es el sentido que nosotros queremos rescatar también para nosotros. En ese sentido, todos y todas somos discípulos, discípulas de Jesús. El término apóstol, apóstola, significa ser enviado. Y es entonces una segunda dimensión fundamental de nuestra vida. Todos nosotros somos discípulos, discípulas, seguidoras de Jesús y somos enviados. Entonces todos tenemos esa misión fundamental de ser apóstoles y apóstolas de Jesús. Quiere decir, anunciar el evangelio. Entonces, cuando hablamos de discípulos y discípulas, no hay una contradicción entre las dos palabras. Estamos haciendo referencia a dos dimensiones fundamentales del seguimiento de Jesús. Como decía nuestro querido Gustavo Gutiérrez, seguir a Cristo es lo que define al cristiano. Todos somos seguidores y seguidoras de Jesús. Y como seguidores y seguidoras de Jesús, todos somos discípulos que aprendemos del Maestro y todos somos apóstoles que caminamos y somos enviados por Jesús para anunciar este evangelio. ¿Sí? Vuelve al anterior, disculpa, Lauri. ¿Sí? Vuelve al anterior. Eso. Entonces no hay ninguna contradicción entre ellos. E inclusive, yo llamo la atención para este detalle. Miren, el número 12 es una alusión al antiguo Israel y a la federación de las 12 tribus. Es decir, el número 12 es un número simbólico que representa todo Israel. Si ustedes recuerdan el Evangelio de Lucas, encontramos que después del envío de los 12 discípulos, tenemos el envío de otros 72 discípulos, de otros 72 apóstoles. ¿Para qué? Para que fueran a todos los confines del mundo. En la época del Nuevo Testamento, recuerden que la visión que se tenía era que existía en todo el mundo 72 pueblos. La idea entonces era que 72 discípulos fueran a todos los pueblos, hasta los confines del mundo. Entonces, el número 12 es un número simbólico. Sin duda, Jesús tuvo mucho más de 12 apóstoles y más de 12 discípulos, porque muchas personas fueron discípulas y discípulos de Jesús, escucharon sus palabras y muchos fueron enviados también a anunciar su mensaje. Simbólicamente, cuando la iglesia entiende estos 12 discípulos, está entendiéndose precisamente en ese carácter simbólico como una comunidad llamada a renovar, a restaurar, a revitalizar el pueblo de Dios. Entonces, el número simbólico 12 significa la totalidad. No son exclusivamente, no podemos pensar en la exclusividad de 12 discípulos que son más importantes que todos los demás. No, todos y todas somos discípulos y apóstoles, seguidores, seguidoras de Jesús. ¿Perfecto? Muy bien, vamos en frente.
No podemos olvidar entonces que había mucha gente alrededor de Jesús. Muchos son vistos como seguidores y discípulos de buena fe. Y en muchos casos no es muy clara la diferenciación entre los discípulos y los apóstoles. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, si ustedes recuerdan, nos habla mucho de algunas personas que eran seguidoras de Jesús en la clandestinidad, como un tal Nicodemos, como un tal José de Arimatea. Son discípulos, seguidoras de Jesús en la clandestinidad. Semánticamente, discípulo define toda persona que está junto a un maestro para aprender. Ya apóstol define la persona que es enviada. Jesús envía a los 12 en su viaje. Muy interesante. Nosotros vemos aquí que Jesús está caminando, Jesús está viajando, está siempre en camino. Y les dice, no deben desear nada en términos de pago, bienes materiales e intereses. Las palabras de Gerhard Theisen, biblista alemán, él dice que se trata de un ministerio itinerante. Serían carismáticos peregrinos que van de una ciudad a otra anunciando el evangelio, ¿sí? Y para Martin Engel, otro especialista, él dice que se trata de una cierta comparación con aquellos filósofos cínicos que en el primer siglo andaban siempre anunciando su filosofía de pueblo en pueblo, ¿tá? Ahora surge entonces una pregunta. Bueno, Jesús dice, vayan por todos los lugares, cuando lleguen a una ciudad, que es en esa ciudad, coman de lo que les den y vivan donde estén, ¿cierto? Y ahí surge una pregunta. ¿Y por cuánto tiempo se debe quedar en un lugar? En la Didaqué, aquel primer catecismo de la Iglesia Católica, de la Iglesia Cristiana, disculpa, de los primeros siglos, aparece un dicho que responde a la pregunta, ¿cuánto tiempo debe permanecer un misionero en un lugar? Y la Didaqué responde, el apóstol que permanece más de 2 días es un falso profeta. O sea, la idea fundamental es que llegue, dé su mensaje y continúa su camino, ¿cierto? O sea, que no se queda ahí como siendo sostenido por la comunidad. No, yo llego aquí, voy a estar aquí, que la comunidad me sustente, ¿cierto? No, la idea fundamental es otra, ¿está? Interesante, de nuevo, esa idea de no tomen el camino de los gentiles. O sea, el judaísmo matiano se dedicaba a la renovación de Israel. La misión de Jesús en Mateos comienza con Israel, con las ovejas perdidas de Israel. Y a partir de ahí va a abrir las perspectivas para otros pueblos, para otras culturas. ¿Sí? Muy bien. Vamos enfrente. Yo quería entonces convidarlos a pensar que nuestras comunidades cristianas son como un bambú. Ustedes conocen bambú. Aquí en Brasil hay mucho bambú. Y es muy interesante cuando uno ve el bambú por varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno comienza, quien tiene plantica muchas veces tiene la costumbre de cuidarlas, de colocar agüita, toda la cosa. Y el bambú es extremadamente difícil de cultivar. ¿Sabe por qué? Porque se demora 7 años para brotar. Imagínense, 7 años ustedes regando la tierra, colocando abonos, toda la cosa, y solo después de 7 años brota, comienza a brotar. Aquí en Brasil hay una variedad de bambú que demora un poco menos, demora 5 años y 6 meses en promedio, ¿cierto? Mas, hola, qué interesante, después de que el bambú brota, él crece 25 metros en un mes. Ustedes dicen, caramba, 25 metros en un mes. No, 25 metros en 7 años y un mes. ¿Tá? Y ahora interesante, después de que el bambú nace, nunca más para de crecer. Por eso los místicos hindúes dicen que si tú te quedas contemplando los bambú, podrás verlos crecer. Cuando vean un bambú, vean qué interesante. Él se curva, pero no quiebra. Y eso es muy importante para nuestras comunidades. Nuestras comunidades muchas veces viven situaciones bastante difíciles y es muy importante que nuestras comunidades asuman esa dimensión de resiliencia. Seamos comunidades resilientes. Vivimos situaciones difíciles, conflictos difíciles, mas
nos podemos curvar, pero no nos quebramos. Ahora es muy interesante, uno ve que el bambú, él parece muy frágil, mas su fragilidad es aparente. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad, intente quebrar un bambú. Es extremadamente difícil quebrarlo. Necesitas un buen machete, una buena sierra, porque la fragilidad de él es muy aparente. ¿Y saben por qué es aparente también? Porque durante todos esos 7 años que él estuvo preparándose antes de brotar, él desarrolló todo un sistema de raíces que hizo que su resistencia fuera tal que llega la nieve y él se curva, mas pasa la nieve y se levanta. Entonces es muy interesante esa experiencia del bambú. Y otra cosa bien interesante es que el bambú nunca está solo. Nunca vemos un bambú. Siempre vemos un conjunto de varios bambú. ¿Por qué? Porque él siempre está en comunidad. Y para Mateos es muy importante. Por eso Mateo va a hacer mucho énfasis en que a partir de la vista de Jesús ve la situación del pueblo y tiene compasión. Mateo siente que la experiencia en comunidad es precisamente para eso, para vivir la compasión de Dios. Y eso nos coloca precisamente en la perspectiva que yo quería conversar bastante con ustedes hoy. La comunidad cristiana, la comunidad de los 12, la comunidad de los seguidoras de Jesús, es constituida por Jesús ¿para qué? Para vivir la misericordia. Mas vivir la misericordia no es algo que nosotros sabemos hacer por la naturaleza, no. Nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos, porque es siendo misericordioso que nosotros nos hacemos cada vez más humanos. Y ser humano es todo un proyecto. La comunidad existe para ayudar a la persona a crecer en humanidad, a crecer en misericordia. Para eso Jesús forma la comunidad. Para eso Jesús llama un Pedro que es extremadamente terco, que es extremadamente cascarrabias. ¿Para qué? Para transformarlo. La comunidad transforma a las personas. Por eso Jesús llama a un Santiago y a Juan, que son extremadamente temperamentales, de ahí que son llamados de hijos del trueno, hijos del relámpago, que son personas extremadamente temperamentales, y hace de ellos testigos del amor. La comunidad existe para transformar a las personas. ¿Cómo? Por medio de la misericordia, viviendo la misericordia. Cuando somos misericordiosos, las otras personas también se hacen más misericordiosas. La misericordia se aprende y es una lección fundamental que nosotros aprendemos precisamente de estos evangelios de Mateo, que la comunidad existe para hacer realidad el reino de Dios. Y terminando precisamente con esa experiencia del bambú, es muy interesante que el bambú por dentro, él es hueco. Cuando cortas, tú ves que entre cada uno de esos nudos que tenemos aquí, él es hueco. Por eso para los orientales, esa oquedad del bambú es el lugar donde viven los dioses. Igual que la comunidad es el lugar donde vive Dios. La comunidad es la morada de Dios. La comunidad es la transparencia de Dios. Por eso la comunidad cristiana es llamada a ser precisamente discípula, quiere decir aprender del maestro, y apóstola, ser enviada a anunciar esa buena noticia de Dios. ¿Sí? Bueno, muy bien. Eso es lo que yo quería comentar con ustedes, y quería entonces abrir ahorita la perspectiva para que dialoguemos un poco sobre estos textos. A ver, ustedes qué piensan, cómo la ven. Sí, quería escuchar sus comentarios. Vamos a ver.